Oscuridad total. Se escucha viento. Un sonido grave, casi imperceptible. Lentamente aparece la silueta de una fortaleza sobre una montaña. Año 1244. Sur de Francia. En lo alto de una montaña casi imposible de escalar, un castillo resiste sus últimos días. Dentro, cientos de personas esperan en silencio. No quedan refuerzos, no queda comida, no queda esperanza, solo una decisión: rendirse o morir. Abajo, miles de soldados observan. Han esperado durante meses, han construido catapultas, han cortado rutas de escape, han rodeado la montaña y ahora saben que el final está cerca. Pero aquí ocurre algo que incluso hoy sigue desconcertando a historiadores. Cuando finalmente cayó la fortaleza, cuando los defensores fueron derrotados, cuando más de 200 personas fueron obligadas a bajar de la montaña, no gritaron, no suplicaron, no lloraron. Caminaron hacia una enorme hoguera, voluntariamente. Y según los cronistas, muchos de ellos sonreían. Algunos cantaban, otros rezaban, como si no estuvieran caminando hacia la muerte, sino hacia una liberación. ¿Qué podía hacer que una persona abrazara el fuego sin miedo? ¿Qué clase de fe era tan poderosa? ¿Qué creencia podía resultar tan peligrosa como para que la institución más poderosa de Europa decidiera exterminarla? Porque esto no fue solo una persecución religiosa, fue una campaña sistemática de destrucción. La Iglesia persiguió a estos hombres y mujeres durante décadas, quemó sus libros, confiscó sus bienes, torturó a sus seguidores, destruyó sus comunidades, borró sus nombres y creó una institución que sembraría terror en toda Europa, la Inquisición. Sí, la Inquisición no nació por casualidad, nació en gran parte para destruirlos. Ahora piensa en esto, en plena Edad Media, cuando la Iglesia dominaba reyes, nobles y campesinos. Apareció un grupo tan incómodo, tan influyente, tan imposible de controlar, que Roma decidió declararles la guerra, una guerra santa, contra cristianos, contra europeos, contra personas que creían en Jesús, pero no en la Iglesia. Y eso plantea una pregunta inquietante. ¿Qué sabían? ¿Qué enseñaban? ¿Qué secreto guardaban? Hoy vamos a explorar una de las historias más fascinantes, oscuras y perturbadoras del mundo medieval. La historia de los cátaros. Una historia de fe, de poder, de guerra y de una verdad que algunos intentaron enterrar para siempre. Para entender a los cátaros, tenemos que viajar muy lejos, no solo en distancia, también en tiempo, mucho antes de los castillos franceses, mucho antes de las cruzadas, mucho antes de la Inquisición. Debemos retroceder casi 1000 años, hasta Persia, siglo III después de Cristo. Allí aparece un hombre llamado Mani, un profeta, un visionario, para algunos un iluminado, para otros un peligro. Mani afirmaba haber recibido revelaciones divinas, pero lo que predicaba no era una simple variación religiosa, era una idea revolucionaria, una idea tan radical que desafió tanto a Roma como a Persia. Mani decía que el universo estaba dividido en dos fuerzas eternas, luz y oscuridad, bien y mal, espíritu y materia, dos principios opuestos, en guerra constante. Según Mani, el mundo material no era una bendición, era una prisión. Detente un segundo y piensa en eso. Todo lo que conoces, tu cuerpo, tu dolor, tu hambre, tu envejecimiento, tus enfermedades, todo eso no sería parte de un plan divino. Sería una trampa, una cárcel cósmica, una maquinaria diseñada para mantener atrapada el alma. Y el alma, según Mani, no pertenecía aquí. Era luz pura, eterna, perfecta, pero había sido encerrada en carne, olvidando su verdadero origen, olvidando quién era,
olvidando de dónde venía. Esa doctrina fue conocida como maniqueísmo, y generó terror entre gobernantes. ¿Por qué? Porque no atacaba solo creencias religiosas, atacaba la estructura completa del poder. Si el mundo material era corrupto, entonces el poder político también, la riqueza también, la jerarquía también. Los imperios entendieron rápidamente el peligro. El emperador romano ordenó perseguir a sus seguidores. Sus textos fueron destruidos, sus comunidades aplastadas. Miles murieron, pero las ideas peligrosas tienen una característica peculiar. No desaparecen fácilmente, se esconden, mutan, cambian de nombre, cruzan fronteras, sobreviven en susurros, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Durante siglos, estas ideas continuaron viajando. Pasaron por Asia Central, entraron en el Imperio Bizantino, llegaron a los Balcanes, y allí reaparecieron bajo otro nombre, los bogomilos. Si los cátaros fueron la llama, los bogomilos fueron la chispa. Predicaban algo muy similar, que el mundo visible estaba corrupto, que el mal gobernaba la materia, que la salvación no dependía de rituales externos, sino del despertar interior. Otra vez, la Iglesia reaccionó con miedo. Otra vez, persecuciones. Otra vez, censura. Pero otra vez, fracasaron, porque las rutas comerciales medievales no solo transportaban seda, especias o metales, transportaban ideas, mercaderes, peregrinos, monjes, soldados, cruzados. Todos llevaban historias, palabras, conceptos, creencias, y lentamente esas ideas comenzaron a filtrarse hacia Europa occidental, hasta llegar a un lugar inesperado, el sur de Francia. Occitania. Un territorio que, en muchos sentidos, parecía otro mundo, y fue precisamente allí donde esas ideas encontraron tierra fértil. A finales del siglo XI comenzó a surgir un movimiento espiritual diferente a todo lo que Europa conocía. Sus miembros no se llamaban a sí mismos herejes, ni rebeldes, ni revolucionarios. Se llamaban simplemente los buenos cristianos. Sus vecinos los llamaban bons hommes, los buenos hombres. Pero Roma les daría otro nombre, un nombre cargado de desprecio, cátaros, del griego kataroi, los puros. La intención era ridiculizarlos, reducirlos, desacreditarlos. Pero ocurrió lo contrario. El nombre sobrevivió, y con él nació una de las amenazas más serias que la Iglesia medieval enfrentaría jamás. Porque lo más peligroso de los cátaros no era solo lo que creían, era lo que representaban. Y eso lo entenderás en la siguiente parte. Para entender por qué el catarismo creció tan rápido, necesitas entender algo fundamental. Las ideas, por sí solas, rara vez cambian el mundo. Necesitan un terreno adecuado, un lugar donde puedan echar raíces. Y Occitania era exactamente eso, un terreno fértil, un ecosistema perfecto para que naciera algo nuevo. El sur de Francia del siglo XII era radicalmente distinto al norte. No era solo una diferencia geográfica, era cultural, social, incluso psicológica. Mientras gran parte de Europa vivía bajo una estructura rígida, opresiva y profundamente jerárquica, Occitania respiraba de otra manera. Aquí había más comercio, más circulación de ideas, más contacto con otras culturas. Las ciudades crecían, los mercados prosperaban, los comerciantes acumulaban riqueza sin depender completamente de la nobleza feudal. Y cuando el dinero deja de concentrarse solo en castillos e iglesias, el poder empieza a redistribuirse. Eso cambia todo. Los condes de Tolosa, una de las familias más influyentes de la región, gobernaban con una flexibilidad inusual para la época. Condes de Tolosa. No eran santos, seguían siendo señores feudales,
pero comparados con otros gobernantes europeos, eran sorprendentemente tolerantes. Y esa tolerancia generó algo casi impensable en la Europa medieval: convivencia. Judíos y cristianos compartían espacios urbanos. Pueblo judío. Mercaderes extranjeros podían establecerse. Poetas viajaban libremente. Trovadores recorrían castillos cantando sobre amor, libertad y deseo. Sí, los trovadores. Y aquí hay algo fascinante. Occitania fue uno de los primeros lugares en Europa donde el amor comenzó a tratarse como experiencia espiritual. No solo como contrato social, no solo como matrimonio arreglado, sino como algo capaz de transformar el alma. Eso quizá hoy suene normal, pero en ese tiempo era revolucionario. Ese ambiente produjo una sociedad mucho más receptiva a ideas espirituales alternativas. Y entonces llegaron los cátaros. Al principio, como una minoría, un pequeño grupo, casi invisible. Pero poco a poco ocurrió algo extraordinario. La gente empezó a escucharlos. Y más importante aún, empezó a compararlos con el clero católico. Y la comparación era devastadora. Imagina esto: en una aldea medieval llega un obispo, caballos, sirvientes, vestiduras bordadas con oro, guardias, séquito, cobro de diezmos, autoridad, distancia. Luego, unos días después, llegan 2 predicadores cátaros, descalzos, con ropa simple, sin escoltas, sin riquezas, sin pedir dinero, solo hablando, escuchando, ayudando. ¿A quién crees que la gente iba a respetar más? Ahí estaba el problema para Roma. No era solo teología, era credibilidad. Los cátaros vivían de una manera que hacía quedar mal a la Iglesia. Y eso era peligrosísimo, porque las instituciones soportan críticas. Lo que no soportan es quedar en evidencia. Los líderes espirituales cátaros eran conocidos como perfectos o perfectas. Ese título no significaba que fueran seres sobrenaturales. Significaba que habían completado una vida de disciplina espiritual extrema. Ayuno, renuncia, austeridad, pureza moral, servicio. Y aquí llegamos a uno de los puntos más explosivos del catarismo: las mujeres. Porque el catarismo ofrecía algo que para la Iglesia medieval era casi inconcebible: igualdad espiritual. Sí, igualdad real. Una mujer podía enseñar, podía predicar, podía dirigir ceremonias, podía convertirse en perfecta, podía guiar almas. En una Europa donde el poder religioso femenino estaba severamente limitado. Esto era una revolución silenciosa. Y miles de mujeres lo entendieron: nobles, campesinas, viudas, jóvenes, madres. Muchas encontraron en el catarismo algo que jamás habían recibido: voz, autoridad, dignidad. Y cuanto más crecía el movimiento, más se expandía su influencia. No eran solo campesinos desesperados. Eso habría sido fácil de ignorar. Lo preocupante era otra cosa. La élite comenzaba a simpatizar con ellos: caballeros, nobles, comerciantes ricos, notarios, médicos, familias poderosas, personas con recursos, personas con conexiones, personas capaces de protegerlos. Eso convirtió un problema religioso en un problema político. Roma comenzó a observar con creciente preocupación, no porque dudaran de su teología, sino porque empezaban a perder control: menos fieles, menos diezmos, menos obediencia, menos poder. Y cuando una institución construida sobre autoridad empieza a perder autoridad, entra en pánico. Porque el miedo más profundo del poder no es la oposición, es la irrelevancia. La Iglesia podía combatir ejércitos, podía excomulgar reyes, podía movilizar cruzadas, pero había algo mucho más difícil de combatir: una idea que la gente abrazaba voluntariamente, sin coerción, sin amenazas, sin miedo al infierno. Eso era nuevo, eso era peligroso. Pero Roma todavía no había visto lo peor.
porque aún no comprendía completamente lo que los cátaros enseñaban. Y cuando finalmente lo entendió, el miedo se convirtió en terror, porque lo que creían no cuestionaba solo a la Iglesia, cuestionaba los cimientos enteros del cristianismo medieval. Ahora viene la parte más importante y probablemente la más perturbadora, porque para entender la reacción de Roma hay que entender exactamente qué enseñaban los cátaros. Y aquí es donde la historia deja de parecer medieval y empieza a sentirse inquietantemente moderna. Los cátaros creían en dos principios absolutos. No uno, dos, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, no como símbolos, no como metáforas psicológicas, como entidades reales, como fuerzas cósmicas, en conflicto permanente, el Dios bueno, el Dios verdadero. Había creado únicamente el mundo espiritual, las almas, la luz, lo eterno, lo incorruptible, pero el mundo material era otra historia. Tu cuerpo, tu hambre, tu dolor, tu enfermedad, tu envejecimiento, tu muerte, todo eso, según ellos, pertenecía al reino del mal. Y aquí aparece una figura central, el demiurgo, un falso dios, un imitador, un arquitecto corrupto, un carcelero cósmico, el ser responsable del mundo material. Y entonces surge la pregunta más explosiva. Si ese falso dios creó el mundo físico, ¿quién era? Aquí fue donde Roma perdió toda paciencia, porque la respuesta cátara era escandalosa, absolutamente intolerable. Ese Dios era el Dios del Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sí, el Dios de las plagas, del diluvio, de Sodoma, de las guerras santas, de la ira divina. Para los cátaros, ese no era el Dios bueno, era el carcelero. Imagina el impacto de esa afirmación. No estaban discutiendo detalles menores, estaban desmantelando el núcleo doctrinal de la Iglesia, y eso no era todo. Lo más radical aún estaba por venir. Pero aún no hemos llegado al punto más explosivo, porque si el mundo material era corrupto, entonces casi todo lo que la Iglesia consideraba sagrado quedaba automáticamente en duda. Los cátaros rechazaban la cruz. Sí, la cruz. Piénsalo. Para ellos la cruz no era un símbolo sagrado, era un instrumento de tortura, algo equivalente a venerar el arma con la que asesinaron a alguien que amas. Su razonamiento era brutalmente simple. ¿Por qué adorar el objeto con el que mataron a Cristo? ¿Por qué convertir un instrumento de ejecución en símbolo de salvación? Para Roma, esa postura era intolerable, pero tampoco terminaba ahí. Los cátaros rechazaban los sacramentos, todos, el bautismo con agua, la confesión, la Eucaristía, el matrimonio como institución sagrada, todo, porque desde su perspectiva, ningún ritual físico podía purificar algo espiritual. El agua no salva a un alma, el pan no contiene divinidad, una ceremonia no libera conciencia, solo el despertar espiritual podía hacerlo. Y entonces llegamos a una de sus prácticas más importantes, el consolamentum. Ese era su único sacramento verdadero, una especie de bautismo espiritual definitivo, no con agua, no con aceite, no con objetos, solo con imposición de manos y oración. Quien lo recibía asumía una transformación radical. Era como cruzar un umbral. Desde ese momento la persona debía vivir con disciplina absoluta, sin mentir, sin violencia, sin lujos, sin posesiones innecesarias. Muchos lo recibían al final de la vida, porque sabían que después no habría margen para volver atrás. Y ahora observa el contraste. Por un lado, obispos poderosos, palacios, riqueza, influencia política, tributos, tierras. Por otro, hombres y mujeres que caminaban descalzos, predicando pobreza y pureza. Ese contraste era devastador.
porque convertía cada sermón cátaro en una acusación silenciosa. No necesitaban atacar a la Iglesia verbalmente. Su sola existencia era una crítica. Cada perfecto era un espejo incómodo, un recordatorio de lo que el clero decía ser, pero ya no era, y eso generó un problema imposible de ignorar. Cada vez más personas comenzaban a hacerse una pregunta peligrosa, una pregunta que las instituciones temen. ¿Y si ellos tienen razón? Roma entendió algo. Si no actuaban, el problema crecería. Si no lo detenían, podía extenderse por toda Europa. Lo que comenzó como herejía local empezaba a parecer una amenaza civilizatoria. Entonces llegó el momento decisivo. La diplomacia fracasó. Los sermones fracasaron. Las amenazas fracasaron. Y cuando el poder no logra convencer, muchas veces recurre a la fuerza. Roma estaba a punto de hacerlo. En 1208 ocurrió el detonante. Un legado papal fue asesinado. Pierre de Castelnau. Pierre de Castelnau representaba directamente al Papa. Su muerte cambió todo. Hasta hoy, nadie sabe con certeza quién lo mató. Tal vez un caballero, tal vez un aliado del conde de Tolosa, tal vez alguien sin conexión con los cátaros. Pero para Roma, la verdad ya no importaba. Necesitaban un enemigo. Y lo encontraron. El Papa Inocencio III tomó una decisión histórica. Inocencio III declaró una cruzada. Pero esta vez no contra musulmanes, no contra ejércitos extranjeros, no contra Tierra Santa, contra europeos, contra cristianos, contra sus propios vecinos. La llamaron la Cruzada Albigense. Cruzada Albigense. Y para atraer guerreros, Roma ofreció una recompensa irresistible. Perdón total de pecados. Indulgencia completa. Paraíso garantizado. Mata herejes. Salva tu alma. Ese fue el mensaje. Y funcionó. Miles respondieron, no solo por fe, también por codicia, porque el sur de Francia era rico, muy rico, tierras fértiles, ciudades prósperas, castillos poderosos. Una guerra santa podía convertirse en botín. Y así comenzó una de las campañas más brutales de la Edad Media. En 1209 llegaron a Béziers. Béziers. Dentro de la ciudad había católicos, había cátaros, había niños, familias, comerciantes, ancianos. La población convivía mezclada. Los soldados hicieron una pregunta escalofriante. ¿Cómo distinguir herejes de fieles? La respuesta atribuida al legado papal pasó a la historia. Mátenlos a todos. Dios reconocerá a los suyos. Y eso hicieron. Lo que siguió fue horror puro. Calles cubiertas de cuerpos, casas ardiendo, personas huyendo sin salida, niños asesinados, ancianos masacrados, mujeres ejecutadas, entre 15.000 y 20.000 muertos, en un solo día. No importó quién era hereje, no importó quién era inocente. El mensaje era claro: obedece o desaparece. Pero el terror no destruyó inmediatamente a los cátaros. Ocurrió lo contrario. Muchos resistieron, castillo tras castillo, ciudad tras ciudad, año tras año. Y eso frustró a Roma. Porque había un problema. Los cátaros no temían morir. ¿Entiendes el problema militar? No puedes intimidar fácilmente a alguien que cree que la muerte es liberación. Eso los hacía extremadamente difíciles de quebrar. Podías rodearlos, hambrearlos, quemarlos, pero no podías sembrar miedo, porque ya no le temían al final. Y eso nos lleva a su último refugio, el lugar que se convertiría en leyenda, Montsegur. El año 1244. Montsegur se alzaba como un desafío, un castillo en una montaña, difícil de alcanzar, difícil de sitiar, difícil de conquistar. Allí se refugiaron los últimos grandes defensores del catarismo, soldados, familias,
perfectos, creyentes, los últimos guardianes. Durante 10 meses resistieron, 10 meses, sin ayuda real, sin esperanza de victoria, con suministros agotándose, con el enemigo cerrando cada salida. Finalmente la fortaleza cayó, pero Roma ofreció una salida, una opción, un último acto de misericordia, o al menos eso parecía. Los soldados podían vivir. Solo había una condición para los perfectos: renunciar. Unas pocas palabras, eso era todo. Me retracto. Di esas palabras, y vives, rehúsalas, y mueres. Suena simple, pero no lo era, porque renunciar significaba destruir todo aquello por lo que habían vivido, su identidad, su verdad, su fe. Se les dio tiempo, 2 semanas, 14 días, tiempo suficiente para quebrarse, tiempo suficiente para dudar, tiempo suficiente para ceder. Pero ocurrió algo inesperado. Algunos soldados que los habían protegido pidieron ser iniciados, pidieron recibir el consolamentum. En ese momento, sabiendo exactamente qué significaba, eso significa que eligieron morir, voluntariamente. ¿Por qué alguien haría eso? Solo hay una respuesta posible: creían. De verdad, no intelectualmente, no superficialmente, con certeza absoluta. Llegó el día final, 16 de marzo de 1244. Más de 200 personas bajaron la montaña, sin resistencia, sin pánico, sin caos. Y entonces ocurrió la escena que quedó grabada en la historia. Caminaron hacia la hoguera, voluntariamente. Los cronistas quedaron impactados. Muchos cantaban, otros rezaban, otros sonreían. No parecían condenados, parecían liberados. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo entiendes una fe capaz de neutralizar el miedo más básico del ser humano? El miedo a morir. Ellos creían algo con total convicción: que el cuerpo no era su verdadero ser, que la carne era una prisión, que el fuego no destruía lo esencial, solo rompía la jaula. El fuego no era final, era puerta. Y entraron en las llamas, cantando. Con esa hoguera terminó una era. El catarismo organizado fue destruido, pero no su leyenda, porque algo más sobrevivió. Un misterio. La noche anterior a la rendición, según varias crónicas, 4 hombres escaparon. 4. Descendieron por los muros, en plena oscuridad, por una ruta casi imposible, arriesgando una muerte segura. ¿Por qué? La leyenda da una respuesta. Transportaban el tesoro cátaro. Aquí empieza el misterio. ¿Qué era ese tesoro? Oro, joyas, documentos, textos sagrados, reliquias, nadie lo sabe. Algunos creen que eran manuscritos prohibidos, textos que contenían enseñanzas que la Iglesia jamás quiso que sobrevivieran. Otros fueron más lejos, mucho más lejos. Propusieron una idea explosiva: que el tesoro era el Santo Grial. Santo Grial, sí, el Grial, la reliquia más famosa de la Edad Media, el símbolo máximo del misterio espiritual occidental. Historiadores serios consideran esto improbable, pero la leyenda sobrevivió. Y a veces, las leyendas sobreviven porque contienen fragmentos de algo real. Hasta hoy, buscadores continúan investigando. Excavan, analizan, debaten, buscan, pero el tesoro jamás apareció. O quizá nadie supo reconocerlo. Tal vez nunca fue oro, tal vez nunca fue un objeto. Tal vez el verdadero tesoro era otra cosa, una idea, una visión del mundo, una pregunta incómoda, una verdad que sobrevivió al fuego. Porque aunque los cátaros desaparecieron, dejaron una pregunta imposible de ignorar, una pregunta que, 800 años después, sigue viva. ¿Y si los cátaros estaban equivocados? Es posible. ¿Y si eran solo una herejía más? También es posible. Pero hay algo imposible de negar.
Más de 200 personas caminaron hacia el fuego, cantando. No huyeron, no suplicaron, no traicionaron su fe. Prefirieron morir. Eso obliga a reflexionar. ¿Qué creencia defenderías así? ¿Qué verdad considerarías más valiosa que tu propia vida? Y aquí queda la pregunta final, una pregunta incómoda, profunda, perturbadora. ¿Vivimos en un mundo creado por el bien? ¿O en una prisión tan sofisticada que ni siquiera somos conscientes de ella? Quizá nunca tengamos respuesta, pero una cosa sí sabemos. Intentaron borrar a los cátaros, quemaron sus libros, destruyeron sus comunidades, persiguieron a sus seguidores, intentaron borrar su memoria, y sin embargo, siglos después, sigues escuchando su historia. Eso significa algo, porque algunas ideas simplemente se niegan a morir. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal. Y dime en comentarios, ¿crees que los cátaros descubrieron una verdad prohibida? ¿O fueron una secta que el tiempo convirtió en mito? Te leo abajo. Nos vemos en el próximo video.